Buenos días, mi nombre es Elkin García Cifuentes, soy neurólogo del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Estamos hoy acá iniciando una alianza y una serie de charlas que vamos a ejecutar con el equipo de Casanúa con el fin de concientizar sobre la importancia de la salud cerebral y en general medidas que podemos tomar desde casa con el fin de cuidarnos. Para empezar, quisiera entonces que habláramos un poco de lo que es el Grupo de Neurociencias de Antioquia. Es una institución de más de 40 años de experiencia en investigación en enfermedades que afectan el cerebro. A partir de la identificación que hizo el doctor Francisco Lopera y Lucía Madrigal de familias en Antioquia que tenían una mutación en uno de los genes de enfermedad de Alzheimer y que permitió describir la enfermedad de Alzheimer de inicio genético por presenilina 1N280 o la mutación paisa, que algunas personas la identifican así. A partir de este descubrimiento, el profesor Francisco Lopera le permitió describir más de 6.000 individuos que pudieran estar en riesgo de estar afectados de esta enfermedad y encontrar otra serie de mutaciones y familias que tenían diferentes enfermedades que afectaban el cerebro. A través de estos 40 años, el doctor permitió un seguimiento continuo de estas familias y establecer qué características tenían ellos que los predisponía a tener la enfermedad. En la actualidad en el mundo hay una iniciativa muy grande con el fin de mitigar el efecto de las enfermedades que afectan el cerebro y particularmente las que generan mayor discapacidad, como es la enfermedad de Alzheimer y las demencias asociadas a esto. Actualmente se está creando un concepto que se llama la salud cerebral, que busca englobar diferentes aspectos de la vida en comunidad, de la vida personal, de medidas de política pública que afectan nuestra salud y sobre todo los desenlaces de enfermedad en nuestro cerebro, como lo son el infarto cerebrovascular, tener demencias de cualquier tipo que conocemos, epilepsia, esclerosis múltiple, migraña. Y con esto se ha empezado a identificar una serie de variables que pueden impactar en cómo se expresan estas enfermedades en nuestra población. En tal vez la enfermedad que más tenemos evidencia de lo que está sucediendo es en la enfermedad de Alzheimer, donde en los últimos 10 años han venido desarrollándose unas iniciativas por el Lancet Commission en la que han identificado una serie de variables que son potencialmente modificadoras para tener demencia por enfermedad de Alzheimer. Hablamos en la actualidad que hay cerca de un 40% a 56% en Latinoamérica de variables que son potencialmente modificables. Entre estas variables encontramos variables que las tenemos en la infancia temprana, como son la educación, la exposición a ciertas desventajas sociales como el acceso a vacunación, a sistemas de salud temprano, la lactancia efectiva en la primera infancia, el evitar exposición prolongada a desenlaces, digamos, de condiciones de enfermedad en los niños asociados, por ejemplo, a la malnutrición, los traumas craneoencefálicos. El acceso a la escolaridad, que es tal vez la variable más importante en el mundo para hablar de reserva cerebral o reserva cognitiva, que es una variable que empieza desde la primera infancia y que tenemos que mitigarla porque, como sabemos, y estos son datos de la encuesta SABE, Colombia, que fue un estudio representativo para adultos mayores en Colombia de más de 60 años, tomado en el 2015, los adultos mayores de nuestro país después de los 60 años, en ese momento, solo tenían una media de escolaridad de 4.7 años, lo cual es muy bajito y nos habla de que esta población que ya envejeció, pues está en un riesgo de tener deterioro cognitivo solo por el hecho de tener una baja escolaridad o una baja reserva, digamos, de sus capacidades cognitivas secundarias al acceso a la escolaridad. Además, vemos que en la infancia temprana empezamos a tener otros factores de riesgo, como son el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de cigarrillo, alcohol, que es sobre todo cuando es un consumo alto de alcohol, la presencia o el consumo de estupefacientes como la cocaína, otras sustancias psicoactivas como lo son el LSD, el éxtasis y otras sustancias nuevas que están saliendo, como el consumo, digamos, recreativo de los opioides como el fentanilo, que tiene una clara evidencia de un daño cerebral asociado a este consumo. Adicionalmente, las personas en edades más tempranas y en edades más jóvenes empiezan a presentar traumas craneoencefálicos,
traumas craneoencefálicos tanto agudos, que son, digamos, secundarios a accidentes de tránsito, al no uso de ciertas medidas de protección en el momento de desplazarse, por ejemplo, en bicicleta o en moto, que van a generar un daño cerebral agudo que es muy intenso y muy severo, que va a predisponer a que estas personas en su edad adulta tengan deterioro cognitivo. Adicionalmente, una variable que a veces no medimos con frecuencia en nuestro país es la violencia intrafamiliar, como una manifestación de traumas craneoencefálicos crónicos a repetición, que pueden que no sean severos, pero que son leves y que son continuos en el tiempo, y que van a generar que estas personas que sufren violencia y maltratos, y sobre todo los traumas craneoencefálicos secundarios a este maltrato crónico, pues van a predisponer a que estas personas tengan deterioro cognitivo en el futuro. Asimismo, las personas que por su exposición laboral, por ejemplo, los militares o los jugadores de fútbol o los boxeadores o luchadores, en los que tienen traumas repetidos, también tienen esta variable que va a predisponer a desarrollar deterioro cognitivo en el futuro. Tenemos entonces también que en la edad joven o edad adulta temprana empezamos a tener unos malos hábitos de vida. Empezamos a aumentar el consumo de ciertos alimentos que aumentan nuestro riesgo cardiometabólico. Empezamos a tener dislipidemias, empezamos a aumentar el consumo de carbohidratos esenciales y consumo de carbohidratos, digamos que aislados, en bebidas azucaradas y en dulces en general, que predispone que este consumo crónico vaya saturando nuestros mecanismos de reservas y nos predisponga a tener diabetes, que es tal vez el principal factor de riesgo que tenemos de tener deterioro cognitivo como condición metabólica asociada, la dislipidemia y sobre todo la medición de una variable específica que es el LDL, que es el colesterol tal vez más malo, que sabemos ya que es uno de los principales factores de riesgo y los que contribuyen en mayor medida al deterioro cognitivo en la edad adulta. Adicionalmente, tenemos algo en este momento de la edad, en la juventud, en la infancia temprana y en la adultez temprana, en la cual perdemos o no ganamos adecuadamente unos hábitos de actividad física y de deporte adecuados, en donde por diferentes aspectos, desde nuestra elección de vida, de pronto dedicarnos a ciertas actividades laborales o académicas, priorizamos ciertos aspectos de nuestra vida y dejamos de lado la actividad física como pilar fundamental de protección para el deterioro cognitivo. Esto es supremamente relevante porque esta variable la encontramos a través de la vida hasta en la adultez, en donde tenemos que mantenerla. Y tal vez este es uno de los factores que veo con mayor medida se está interviniendo aquí en Casanova, donde tienen un programa estructurado de intervenciones, de mantenimiento de actividad física para las personas que se vinculan a este proyecto. Adicionalmente, sabemos que la hipertensión, que también empieza usualmente en la edad adulta temprana, es uno de los principales factores de riesgo tanto para demencia como para enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, alteraciones visuales y de la audición, que entran a jugar un rol muy importante en las causas de deterioro cognitivo en la adultez. La ceguera y la pérdida de la audición es una de las principales causas de deterioro cognitivo en la adultez y que es potencialmente modificable. ¿Cómo? Controlando mi hipertensión, controlando mi diabetes y controlando la exposición, sobre todo para la pérdida de la audición, y esto es muy relevante para las personas jóvenes que se vinculan en estas charlas, en las que estamos expuestos crónicamente a traumas auditivos crónicos por el uso de audífonos, por ejemplo, o la exposición a grandes eventos masivos, por ejemplo, conciertos en los cuales la contaminación auditiva es muy grande. Y aquí viene un punto que a veces no lo tomamos en cuenta, pero que con estas iniciativas de salud cerebral estamos viendo, que es la contaminación. Y la contaminación vista no solo como la contaminación medioambiental por la polución, la exposición a microplásticos, sino también por el uso o por, digamos, la persistencia de decibeles muy elevados en nuestro día a día, en la calle, cuando caminamos, cuando vamos en el carro, cuando estamos en nuestro trabajo, en donde tenemos dispositivos que están sonando todo el tiempo, donde tenemos el camión que está pasando afuera de la calle, el bus que está pasando afuera de la calle sonando y, digamos, lanzando smog a las personas. Entonces, estas variables que empezamos nuestra exposición desde la infancia, pero sobre todo se ven marcadamente aumentadas por hábitos de vida o por ocio específico que tengamos nosotros, que afectan a nuestra pérdida de la audición. Estas dos variables son muy relevantes porque sabemos que influyen negativamente en tener deterioro cognitivo en el futuro.
Adicionalmente, sabemos que hay unas variables que empiezan a aparecer en la adultez ya un poco más tardía, en las cuales empezamos a tener el aislamiento. El aislamiento es tal vez una de las causas más importantes de deterioro cognitivo en estos momentos, sobre todo en los países que vienen en desarrollo o que ya están desarrollados, en donde vemos que hay una serie de países que con la pandemia se evidenció un poco más, en el que estos adultos mayores empezaban a estar aislados y más rápidamente desarrollaban deterioro cognitivo. Esto hace que sea supremamente difícil para estas personas poder mitigar las condiciones de salud que empiezan a aparecer. Por ejemplo, si yo estoy solo y necesito que alguien me acompañe a bajar de mi casa que tiene 10 pisos e ir a buscar mis alimentos o ir a buscar mis medicaciones, pues esto genera que yo tenga unas barreras para mantener mi salud adecuadamente. Por ejemplo, si yo no tengo quien me acompañe a mis citas médicas, si yo ya tengo un poquito de compromiso en la audición y la información que se me da en esa consulta no la logro percibir adecuadamente por mi discapacidad auditiva asociada a mi pérdida de la audición, y no hay una persona a mi alrededor que me acompañe y me ayude a tomar notas y a, sintetizar la información que se me da, pues esto va a impactar en la forma en la que yo tomo mis medicaciones, hago mis citas, y esto va a tener un desenlace negativo de salud. Uno de los aspectos que es muy importante también en la adultez, sobre todo ya más tardía, es la depresión. La depresión en el adulto mayor es una condición que es prevenible. Es una condición que requiere tratamiento. Si bien uno tiene una cosa que son ideas depresivas o ideas de pérdida o ideas de minusvalía que pueden estar en el contexto reactivo hacia ciertos duelos específicos que yo tenga en mi vida, por ejemplo, la pérdida de un hijo, la pérdida de, un poco de mi independencia. Hay algo que es completamente aparte, que es la depresión clínica, que es la presencia o la pérdida, de la voluntad de hacer ciertas cosas asociadas a estas ideas, y que esto genera unos síntomas en mi cuerpo que nosotros llamamos neurovegetativos, que nos disminuye, por ejemplo, la velocidad en la que caminamos, nuestra capacidad de poner atención a ciertas cosas, y esto tiene un sustrato neurológico específico que predispone a que estas personas, por tener depresión, generen más rápidamente neurodegeneración, que es la pérdida de las neuronas de nuestro cerebro, y por consiguiente tengamos deterioro cognitivo o demencia o síntomas de alteraciones en mis funciones básicas por pérdida de la memoria, por ejemplo, atención o la planeación. De ahí que es muy importante tener claridad de que si yo tengo depresión tengo que recibir un tratamiento, que es un tratamiento que no solamente depende de un medicamento o una pastilla. Depende de múltiples intervenciones como lo son la psicoterapia, el uso de medicamentos y claramente la actividad física, también central como modificador tanto de la depresión como del deterioro cognitivo. Es una actividad física que debe ser dirigida en la mayoría de los casos, que debe tener unos objetivos de aumento específicos en el seguimiento, porque no es solamente ir a caminar, a dar vueltas sobre una cuadra, sino es una serie de actividades que vamos a ampliar probablemente en alguno de los diferentes videos que vamos a tener en este espacio, pero que tiene que ser de alta intensidad probablemente, con énfasis en actividad de musculación, donde nuestros músculos como eje central de neuroprotección, de tener un rol endocrino en liberar unas sustancias que protegen a mi cerebro, va a ser el órgano más importante para proteger nuestro cerebro. Con esto entonces damos apertura a esta alianza que estamos desarrollando entre el Grupo de Neurociencias de Antioquia y Casanúa, con el fin de traer a ustedes una serie de charlas en las que queremos abordar diferentes aspectos de la salud cerebral. Conéctense a estos espacios con el fin de entender un poco qué pasa en su cerebro y cómo prevenir el deterioro cognitivo y las demencias.